Hoy, en España, hoy hay exactamente 6 millones de personas que tienen enfermedad del riñón, enfermedad renal crónica. 6 millones, más que parados. Fíjate, ese es un dato brutal. 6 millones. En informática dicen que una era, que es cuando tú alcanzas el conocimiento, el mismo conocimiento en un periodo idéntico al que has tenido el resto de la historia, en informática son 2 años. O sea, cada 2 años se sabe más que el resto de la historia. Fíjate. Pues es que igual en medicina es cada año. La mayor parte de lo que consumimos ultraprocesado tiene glutamato monosódico, que es el sabor umami, pero añadiendo unas cucharitas al límite de la legalidad, entonces le das sabor y sobre todo lo haces adictivo. Y ese es el gran problema de los alimentos ultraprocesados. Eso, perdón con lo que voy a decir, pero es una guarrería. Porque si yo dejo una patata que yo haga frita fuera de la nevera, después de cocinar, ¿cuánto dura? Y en las bolsas duran 1 año. ¿Qué lleva? Fósforo. ¿Y qué hace el fósforo? Porque el fósforo es un muy buen conservante, destruye cloto. ¿Qué es cloto? La hormona antienvejecimiento. Ya, que sabemos que eso es veneno para el cuerpo. Veneno. Si es que no hay más que irse detrás de los alimentos. ¿Cómo sabemos si algo es ultraprocesado? ¿Cómo es la situación real de la sanidad ahora mismo en España, Borja? Yo te voy a dar mi opinión desde dentro y yo esto no quiero que se interprete en ningún caso como una vinculación política. No, en ni absoluto, nada. Yo voy a dar supuesto. mi opinión pura sobre esto. Borja, tú como médico, que lo vives a diario, me gustaría que nos contaras la situación real de la sanidad en España, porque también ya sabes que una cosa es lo que aparece en la prensa y otra cosa es vivirlo todos los días. Se habla de que sigue siendo muy buena la sanidad, evidentemente, en España, comparado con otros países, no tiene nada que ver, pero que está un poco en la pendiente cuesta abajo, ¿no? Se habla de que el otro día hubo una noticia de que hay 850.000 personas en España que están a la espera de una operación, que el tiempo medio de espera es de 4 meses. Estamos hablando de una sanidad saturada, sobre todo los médicos que llamáis de familia, los médicos de cabecera que llamábamos antes, que tienen que atender a 50 o 60 pacientes al día, que es una auténtica locura, y que está tan saturada que incluso se está saturando también la sanidad privada, porque muchas personas están pasando a la sanidad privada o tienen las dos. ¿Cómo es la situación real de la sanidad ahora mismo en España, Borja? Bueno, es un tema bastante conflictivo, la verdad, el tema de la sanidad, porque depende a quién le preguntes, pues tiene una opinión u otra. Yo te voy a dar mi opinión desde dentro y yo esto no quiero que se interprete en ningún caso como una vinculación política ni nada. Yo voy a dar mi opinión pura sobre esto. La sanidad está empeorando desde que yo la conozco desde dentro. La sanidad pública me refiero, ¿no? Y está empeorando porque el sistema sanitario español es muy difícil de sostener. Es un sistema sanitario público puro, es decir, el contribuyente paga sus impuestos, pero la persona que acude a un hospital, sea por lo que sea, a veces por causas justificadas y otras por causas no justificadas, y yo en eso no me voy a meter, porque cuando alguien acude a un hospital, yo entiendo que siempre lo hace de buena fe y no es para que le adelanten una cita, no, yo sé, además siempre se atiende a los pacientes de la misma manera, pero es muy difícil de sostener, porque al final todo el paciente que acude se le atiende desde el punto de vista público puro. ¿Qué ocurre? Que la sanidad y la medicina y la ciencia avanzan a unos pasos agigantados. Y lo que era sostenible en los años 80 y 90 en España, pues porque no había un desarrollo farmacológico tan brutal, por ejemplo, porque no había una tecnología tan brutal, ahora no lo es. No lo es, y a veces nos engañan con el gasto que se destina a sanidad en las políticas públicas. Y esto lo estoy diciendo desde un punto de vista general. El problema es que, claro, tenemos tratamientos de reciente aprobación que valen millones de euros para un solo paciente. A veces tratamientos que, bueno, pues en tratamientos oncológicos, que ahora mismo es el 50% del gasto sanitario mundial, productos oncológicos, que para un solo paciente, para alargar la vida, la supervivencia, vuelvo a hablar de supervivencia, pero es que son los resultados que nos valen, ¿no? En un solo paciente pues están gastando millones de euros. ¿Eso es correcto desde el punto de vista ético? Es decir, hacer que una persona espere 2 años en lista de espera, por ejemplo, para ser operado de lo que sea. Es verdad que se prioriza mucho, por ejemplo, si hay una operación oncológica, eso se prioriza, ¿no? Pero para ser operado de una cadera, ¿no? Que no puede andar la persona durante 2 años, a costa de un tratamiento ultra caro, todo por hacer sostenible al sistema. Pues yo tengo muchas dudas, pero sí que tengo algunas respuestas que yo con el tiempo me he ido dando cuenta. Evidentemente el problema de personal es un problema orgánico de la sanidad, y la atención primaria
es muy difícil recuperarla ahora cuando se ha estado manipulando, maltrechando durante 30 años de sistema sanitario. El médico de atención primaria se le ha hecho creer a él mismo, al profesional, que era el último eslabón de la cadena, cuando es el primero. ¿Quién elegía medicina de atención primaria? Pues 4 pobrecillos que de verdad sentían que tenían que ser médicos de atención primaria, lo que se conocía como médico de cabecera, y el resto eran los que no le daban la nota en el MIR. Porque claro, como no iban a ser cardiólogos o dermatólogos o nefrólogos, no, yo he elegido una especialidad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que esos médicos de atención primaria, al final, pues claro, tenían desánimo para dedicarse a la atención primaria y encima han sacado pocas plazas, pero es que este año han quedado plazas de atención primaria sin coger en el MIR. La gente no tiene interés. ¿Eso se incentiva? No se incentiva. Y tampoco se puede hacer en 1 año o en 2 años, algo que lleva 30 años ocurriendo. Y luego, y yo siento decir esto, pero tenemos un problemón con la transferencia de las autonomías de la sanidad. El otro día escuchaba una entrevista maravillosa de la directora del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en la cadena SER, en el programa de por la mañana, del fin de semana, del Pino, lo hacía Javier del Pino, y decía que hay fármacos que llegan a la Unión Europea y la Agencia Europea del Medicamento los aprueba, y eso ya en muchos países de la Unión Europea, esa aprobación es suficiente para poder administrar esos fármacos, y en España no solo lo tiene que regular la AEMS, la Agencia Española del Medicamento, sino las comunidades autónomas tienen que hacer una subaprobación en sus condiciones. ¿Qué dilata eso? 2 años de tratamiento, ella ya lo había estimado. Incluso lo había estimado en términos de mortalidad. Es decir, hay pacientes que se mueren por la burocracia médica. Entonces, claro, al final eso, joder, es que no se ve desde el punto de vista político porque el gestor no entiende la medicina a largo plazo, ¿no? Pero es que eso te genera menos hospitalizaciones, menos tratamientos. Me refiero a si tú a una persona la tratas a tiempo antes de que haya complicaciones. Nosotros, cuando nos encontramos algunas aprobaciones de fármacos en el campo de la nefrología, que es un campo un poco más pequeño y los fármacos son más baratos, hay muchos que nos cuesta que las administraciones aprueben. Y dices, pero oye, que es que esto está reduciendo los eventos cardiovasculares, la entrada en diálisis. ¿Tú sabes lo que vale dializarse en España? Pero claro, como eso pasa a 10 años vista y el gestor solo está 4 años, entonces no le interesa, porque lo que quiere el gestor es resultados inmediatos. Y te lo digo, me da igual que sea el Ministerio de Sanidad, que la comunidad autónoma, porque son todos iguales. Son todos iguales. No entienden la política en términos sanitarios. La política en términos sanitarios dura toda la vida y hay algunas políticas sanitarias que tienen repercusión dentro de 20 años. Y ahora el paradigma total de esto, que eso lo va a entender todo el mundo, son los tratamientos para la obesidad. La obesidad no se ha entendido como una enfermedad más o menos hasta ahora, pero no ha habido... Creo que hay un fármaco revolucionario, ¿verdad? Sí, semaglutide, aunque van a salir muchos más. Hay un pipeline de desarrollo farmacológico de la obesidad que es brutal, pero la obesidad no se ha entendido como una enfermedad hasta ahora, que parece, porque todavía no está probado, que se va a financiar por fin los fármacos contra la obesidad. Pero si la obesidad mata, no es estética. Perdón, una persona que está gorda, que está obesa, esto yo no lo estoy tratando como un defecto, no estoy diciendo es que eres más fea, más guapa. No. Te estoy diciendo que estás enferma. Un tema de salud. Estás enferma. Y yo lo siento, cuando empiezas a mencionar la cosa de usted tiene que adelgazar. Pero sí, porque si no adelgaza usted va a tener enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular y se va a morir. Bueno, pues hasta ahora, que por fin parece que se va a aprobar, no hay tratamiento farmacológico contra la obesidad. Y sabemos que estos tratamientos son tremendamente eficaces. Y con esto yo no quiero decir que ahora si tengo un evento me tenga que poner un Ozempic, por decir que habéis dicho, no me acuerdo, un Ozempic para adelgazar 2 kilos. Eso no se tiene que financiar. Se tiene que financiar la persona superobesa que tiene un índice de masa corporal por encima de 40, que pesa 130 kilos y que no puede caminar porque está excesivamente gorda. Y eso a día de hoy en España no está financiado. Y eso a 10 años son hospitalizaciones, es gasto sanitario, y lo estoy diciendo en clave económica que a mí me da absolutamente igual, ¿no? Pero para que veas un poco por dónde van los problemas endémicos de la... Si no se gasta en eso, puedes invertir en otros, digamos, aspectos que sí que te van a beneficiar. Y además es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estabas diciendo, o sea, lo que comentabas de primaria, dice, la primaria está colapsada. ¿Qué pasa? Que toda esa gente que no puede ir a primaria porque no le reciben, va a urgencias, se están tratando en urgencias, cosas que no son de urgencias, y las urgencias también colapsadas. Entonces, hasta el punto de que hay muchos médicos de atención primaria que se ven obligados a trabajar en la urgencia cuando acaban sus especialidades, que esa es otra, que por fin parece que se va a aprobar la especialidad de urgencias, pero es que no tiene ningún sentido, o sea, es que es una desestructuración. ¿Te gustaría meterte en política? No.
¿No? No me gusta. Hombre, la pues política. yo creo que tienes conocimientos, te expresas muy bien y tienes sensatez, que es lo que nos falta en este país, lo que tú dices. Yo te lo y no agradezco, pensemos pero... en hacer política 4 años, sino pensemos un poco a más a largo plazo en el beneficio del Eso está en conjunto de la relación un sociedad. poco a lo de la educación y defensa, ¿no? Que deberían ser temas tan capitales como para que diera igual el signo político de cada gobierno, ¿no? Que oye, que hubiera políticas un plan... de Estado, de verdadero Estado. Exacto. Y es cierto que ahora mismo en la Unión Europea, en su conjunto, tenemos una lentitud burocrática que es paralizante en todos los aspectos y que nos lleva pues, a lo que nos está pasando ahora mismo en Europa. Te iba a preguntar, Borja, ahora mismo también hay una medicina súper cara, súper elitista, que muchos, me atrevería a decir, en muchos aspectos no quieren que conozcamos, como esto de los nanomedicamentos, en fin, todo eso. Porque, claro, estamos hablando de medicamentos ultra caros actualmente, ¿no? Que no estaría al alcance ni siquiera de muchos países. Porque en Europa yo sé que hay sitios, en Europa sé que hay sitios donde se hacen estos tratamientos con estos procedimientos tan sumamente avanzados. ¿Eso es así? ¿Realmente esa es la situación? Yo no lo creo, ¿no? La verdad. Yo no creo que sea tan real eso. Y simplemente yéndonos a la vida real, vemos a gente muy famosa, muy empoderada, que se sigue muriendo de lo que se mueren el resto de los mortales. El desarrollo farmacológico, desde luego, de la industria va por lo megamolecular, lo nanomolecular, y en contra, porque al final nosotros en muchas enfermedades tratamos como un elefante en una cacharrería, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un cáncer, que es el ejemplo más fácil, y tratamos con quimioterápicos a lo bestia, ¿no? Y para matar todo, entonces por eso tienen esos efectos secundarios tan brutales. Pero perdemos de vista el mecanismo molecular que está produciendo ese cáncer, que esa célula se convierta en maligna, por ejemplo, ¿no? Y claro, eso lo estamos descubriendo cada día, si es que cada día hay descubrimientos en ese campo. Entonces, la nanomedicina es eso, ¿no? Es abordar esa diana terapéutica concreta exclusivamente, de manera muy específica, ¿no? ¿Cuándo se va a desarrollar? Sin duda los siguientes 10 años, 20 años, pero si es que la medicina avanza en informática, dicen que una era, que es cuando tú alcanzas el conocimiento, el mismo conocimiento en un periodo idéntico al que has tenido el resto de la historia, en informática son 2 años. O sea, cada 2 años se sabe más que el resto de la historia. Fíjate. Pues es que igual en medicina es cada año. Yo no lo sé, pero igual en medicina es cada año. Claro, pero si es que tú vas a un congreso ahora mismo, yo estoy en el Congreso Europeo de Nefrología ahora mismo, y había 3 sesiones destinadas solo a ensayos clínicos de fármacos que ya salen, 3 sesiones de horas. Te requiere una actualización permanente, ¿verdad? Claro, pero permanente, constante. Permanente, sí. Constante. Que eso es otro problema que tenemos los médicos. ¿Cuánto estamos dispuestos a actualizarnos cada día para optimizar el tratamiento de nuestros pacientes? Y no todo el mundo está igual de dispuesto. Y hay fármacos que salen que son universalmente conocidos por ser beneficiosos y que no se prescriben como se debería. Y esto no es un llamamiento a la prescripción, ni mucho menos. Pero que el médico... También hay médicos buenos y malos, que no hay médicos que estén totalmente actualizados y otros que sí. ¿Y qué esfuerzo hacen las administraciones porque tú dediques en tu jornada laboral 1 hora sin pacientes para que te actualices, por ejemplo, o te proponga la actualización, o te pague la actualización? Porque cuando vamos a un congreso, la administración eso no lo paga, desde luego. Y vamos, claro, ni se les ocurre, ¿no? Entonces... Fíjate, ahora mismo está habiendo una transformación absolutamente en todo. ¿Cómo os va a afectar la inteligencia artificial al sector sanitario? Pues teníamos muchas ilusiones puestas en la inteligencia artificial. Sabemos que hay situaciones en las que la inteligencia artificial va a ser muy interesante. Yo con esto no quiero decir que estas profesiones vayan a caer, ¿no? Pero, por ejemplo, sabemos a día de hoy que la inteligencia artificial en una placa de tórax es superior en el diagnóstico de, por ejemplo, un tumor al ojo humano. Entonces, en aspectos en los que entran las técnicas, yo creo que la inteligencia artificial sí que va a tener esa posibilidad de complementar al médico, en ningún caso eliminarlo. Pero la medicina es un arte. La medicina no se aprende en la carrera, la medicina... ¿Se está perdiendo el ojo clínico? Pues ese arte, que hay quien lo tenía, ese ojo clínico. No lo sé, es que yo descubro cada día gente, residentes nuevos que vienen y digo, madre mía, qué ojo clínico. Entonces yo me he terminado dando cuenta que, claro, tú lo que estudias luego, cuando tienes el diagnóstico y demás, y lo sabes tratar y sabes lo que hay que poner. Pero es que creo que el ojo clínico es una característica del ser humano inherente. Y hay gente que tiene un ojo clínico alucinante, y luego no se actualizan, pero bueno, o sí, ¿no? Y otros que no. Entonces yo creo que no.
a ver, cuantos más pacientes ves, claramente más ojo clínico desarrollas, eso es así. Pero esa sensatez, ese sentido, esa capacidad para... Bueno, a veces es hablar con el paciente también, que hay gente que lleva mucha prisa por la vida. Y el efecto placebo, pero... lo importante que es pues, que hable con él positivamente con el paciente. Ya ¿verdad? te digo. Bueno, y es que al paciente a veces hay que convencerle de cosas, no en el sentido negativo, sino tú al paciente le tienes que explicar las verdades y las mentiras, pero es que hay gente que, por ejemplo, le dice, no, le tenemos que hacer este escáner para ver si usted tiene una neumonía, yo que sé, me lo estoy inventando, ¿no? Tal cual. ¿Quiere hacérselo? Y es como, vamos a ver, es que explicarle que si no se lo hacen no se lo vas a diagnosticar y que tiene riesgos, ¿no? Pero esa capacidad para sentarse con el paciente, para las consultas ahora, vamos, en términos generales, ¿no? Pero una asistencia en urgencias, una consulta de nefrología de primaria, cada vez tiene que durar menos, porque así nos lo exige el sistema, ¿no? Cada vez hablas menos, entonces cada vez profundizas menos. Y ya no te digo explorar. El fonendo de ahora, pues igual se utiliza un 1% de lo que se utilizaba hace 20 o 30 años. Fíjate. Claro, ha cambiado la medicina. ¿Y la inteligencia artificial va a poder auscultar? Joder, lo dudo mucho. Yo no sé qué va a pasar en los próximos 10 años, pero lo dudo mucho, la verdad. Yeah. El apoyo del médico, del científico al lado, yo creo que no se va a poder eliminar. Tú eres nefrólogo. Quizá alguno de nuestros queridos seguidores no sepa exactamente qué es la nefrología. Cuéntanoslo un poco. Pues sí, mucha gente no sabe lo que es la nefrología y yo recuerdo, esta anécdota la cuento siempre, a alguien que nos escucha igual dice que Pesado siempre cuenta lo mismo, pero yo cuando le dije a mi familia que iba a ser nefrólogo, me dijeron, lo de los muertos. Y yo, ¿cómo que lo de los muertos? Necrólogo. No, perdón, no es otra cosa, es lo de los riñones, les dije yo, ¿no? Y bueno, pues la nefrología es una de las especialidades más desconocidas actualmente. Y es curioso cómo la publicidad, los medios impactan en el conocimiento popular, ¿no? Ahí te das cuenta, cuando es algo que te toca a ti profesionalmente, cómo la información es lo que rige el mundo. Hoy, en España, hay exactamente 6 millones de personas que tienen enfermedad del riñón, enfermedad renal crónica, 6 millones, más que parados. Fíjate, ese es un dato brutal. 6 millones. 6 millones, 15% de la población. Además el riñón, que es lo que depura todo, ¿no? Claro, el riñón es un órgano que todo el mundo dice, la depuradora. Bueno, no es solo la depuradora, aparte de eliminar desechos, por supuesto que sí, eliminar el líquido que nos sobra. Cuando falla el riñón y vamos a diálisis, los pacientes no orinan nada, entonces se quedan con todo ese líquido y hay que quitárselo, y eso es un riesgo, claro, se pueden ahogar y demás, ¿no? Pero además tiene funciones súper importantes que llamamos metabólicas, ¿no? Y esto es, por ejemplo, manejar la anemia del cuerpo. Cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica, el riñón tiene una hormona que se llama eritropoyetina, que la gente lo conocerá por la EPO famosa de los ciclistas. Esto es una cosa que nuestro cuerpo tiene, la EPO, endógenamente, digamos, y que se sintetiza y le dice a la médula ósea, sintetiza glóbulos rojos. ¿Vale? Le dice, ahora tienes que sintetizar, y además lo hace con una regulación de oxígeno. Es súper interesante. Cuando subimos a mucha altitud necesitamos más oxígeno porque hay menos oxígeno y entonces se estimula la eritropoyetina y se crean más glóbulos rojos que son los que transportan el oxígeno por la sangre. Esa es una de las funciones. Luego, por ejemplo, regulan la mineralización de los huesos, regulan el fósforo y el calcio. Y la función que para mí es principal es que secreta la hormona antienvejecimiento. La hormona antienvejecimiento se llama cloto, esto lo sabe la verdad que muy poca gente, esto no es conocido por la población, esto es un descubrimiento que hizo un señor que se llama Kuro Oh en el año 2009 y que lo publicó en Nature y en el que describe cloto como una hormona que se sintetiza en el riñón y que cuando no existe, fíjate el descubrimiento cómo lo hizo, se equivocó y cogió unos ratones y les quitó el gen de cloto. Eso se llama hacer un knockout de cloto, ¿no? Esos ratones, a los que le hizo el knockout de cloto, se morían casi inmediatamente. En vez de vivir 3 años, vivían 3 meses y se morían de viejos. Morirse de viejos es sobre todo que te envejezcan los vasos sanguíneos. Entonces sabemos que cuando una persona tiene enfermedad renal, cloto va disminuyendo. Y por eso los pacientes con enfermedad renal, sobre todo, se mueren de eventos cardiovasculares. Se mueren de envejecimiento vascular. Y bueno, yo creo que esa es la función más importante a la par que desconocida. Totalmente. Del riñón. Y luego lo enlazamos también con los trasplantes, ¿verdad? Porque España somos un ejemplo mundial, somos pioneros en trasplantes en todo el planeta, ¿verdad? Somos los líderes absolutos de trasplante, lo llevamos siendo desde hace muchos años. Nuestra Organización Nacional de Trasplantes es completamente alucinante. No hay un fallecimiento en un hospital en España en el que automáticamente no se piense en una donación. Aún así, seguimos teniendo una lista de espera que es importante y ahora la donación, por donde van los tiros, digamos, las políticas que tienen que llegar a la sociedad,
y que son altruistas, y esto enlaza perfecto con lo que hemos estado hablando hasta ahora, es la donación de vivo. La gente desconoce completamente, aunque cada vez hay más por suerte, la donación de vivo. Es decir, yo te dono un riñón, tengo 2, te dono 1. Sabemos que donar un riñón no implica nada para la persona que lo dona, porque por suerte es un órgano par, tenemos 2, con lo cual el otro riñón es capaz de suplir todo el funcionamiento. Es un órgano muy complejo, por eso hacen falta 2, pero es capaz de suplirlo. Y claro, donar a un paciente que es un familiar, que es un amigo, ¿no? Que tiene que tener, bueno, por supuesto, esto tiene que ser, vamos, completamente desinteresado, ¿no? Pero lo que estás haciendo no es darle un riñón, es darle vida. Te da una estadística. En diálisis, la mortalidad, siento hablar de esto que igual es un poco crudo, pero es información, ¿no? La mortalidad en España de un paciente en diálisis es superior al 10%. Quiere decir que si estás 10 años en diálisis, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, que son 2 técnicas que son complementarias, ¿no? Se puede elegir una o la otra, a los 10 años la probabilidad de estar muerto es del 100%. Claro, si alguien te da un riñón, la mortalidad en el trasplante es muchísimo más baja. Y a mí me gusta hablar de este tipo de resultados, de resultados duros. No te voy a hablar de que si tienes más riesgo de tener anemia, no, mortalidad, del fin. Fíjate. Y fíjate la donación altruista en esa lista. Creo que la lista es absolutamente estricta, que ahí no se cuela nadie, ¿no? No, sea quien sea, sea la persona más poderosa económicamente, políticamente, le da igual, ¿no? No. La lista es la lista. La lista es la lista y sabemos perfectamente cuando un paciente entra en lista en función. Hay algunas características que son muy importantes para una donación, por ejemplo, la edad del receptor y del donante, el grupo sanguíneo, la compatibilidad para evitar los rechazos, pero es que la lista de trasplantes es una cosa que gobierna la Organización Nacional de Trasplantes a través de sus coordinadores regionales y es que nadie quiere saltársela, pero que sería completamente imposible y seas quien seas. Y de hecho, por ejemplo, en la donación de vivo, que es la que te comento que va creciendo poquito a poco, muy despacio. Si alguien conoce a alguien que esté en diálisis, que se lo proponga. Nosotros estamos haciendo mucha campaña entre la Sociedad Española de Nefrología porque creemos que es fundamental. Antes de la donación, por supuesto, al donante se le tienen que hacer miles de pruebas, pero entre ellas un análisis, una entrevista psicológica para ver que lo que está decidiendo es correcto y pasar por delante de un juez para certificar que ahí no hay intereses más allá del altruista. Claro, que no haya interés. Los mecanismos de la Organización Nacional de Trasplantes son, exageradamente estrictos, como deben ser. ¿Qué malos hábitos dañan el riñón? Para que nuestros queridos seguidores eviten esos malos hábitos. Es una pregunta también súper pertinente, porque cuando uno tiene enfermedad del riñón, dice, ay, que no progrese. Pero ¿podemos evitar que uno tenga enfermedad del riñón? Voy a desmitificar algo. No hay que beber agua a lo bestia para preservar la función del riñón. El riñón es un órgano súper inteligente. Eso que se puso de moda con la botella y estar bebiendo constantemente. Los 2 litros. O sea, Estoy de los 2 litros. Tuviera sed, no tuviera sed de estar todo el día bebiendo para depurar, ¿no? Estoy de los 2 litros de agua, que lo dice todo el mundo. A ver, la OMS recomienda un consumo mínimo de agua. El riñón, para eliminar sus desechos, por supuesto que necesita cierta cantidad de agua, que se estima, por Dios, que nadie se tome esto rígidamente, en 6 vasos de agua al día. Cada persona es diferente. Si tú tienes, por ejemplo, un problema de corazón, igual tienes que beber menos. O sea, esto hay que individualizar en las personas. Digo personas porque muchas veces no son ni siquiera pacientes, ¿no? Pero el consumo de agua no es una necesidad. El riñón concentra y diluye la orina como quiere. Y el ejemplo es, si yo ahora bebo 3 vasos de agua, voy a orinar diluido. Y por la noche cuando me acuesto, a la mañana siguiente cuando me levanto, la orina es muy concentrada. El riñón tiene esa capacidad para concentrar y diluir cuando quiera. Malos hábitos. Así, para prevenir la enfermedad renal, pues sobre todo, controlar la tensión arterial, muy importante. Saber que la tienes y controlarla, claro. Controlar el colesterol, controlar el azúcar. Y una que a mí me parece fundamental, y ahora he estado trabajando mucho en esto, en un proyecto con esto, la alimentación. La alimentación es un medicamento tan importante como los que conocemos y sobre todo porque ayuda a prevenir. Prevenir es no desarrollar la enfermedad, que eso ya es un regalo, ¿no? Claro. Y hablando de cloto, por ejemplo, a mí me parece muy importante... En la alimentación, ¿qué recomendarías? Eso sí, te iba a comentar que lo que impacta de lleno en el desarrollo de enfermedad renal son todos los ultraprocesados, conservantes, colorantes, todas. Yo le digo a los pacientes, me dicen, ¿qué tengo que comer? Digo, pues mira, te voy a decir algo que lo vas a entender muy bien. No, comas porquerías. Claro, pero si vivimos en España, si tenemos la dieta mediterránea, pero ¿quién puede dudar de la dieta? Que la estamos perdiendo. Y fíjate, cada vez hay más obesidad, cada vez hay algo que hay detrás de eso. Si es que el problema es que hay detrás de eso. ¿Quién te anuncia una manzana en la televisión?
Ahora, ¿quién te anuncia una bebida azucarada, por no dar marcas? Claro, unas patatas envasadas. Eso, perdón, con lo que voy a decir, pero es una guarrería. Porque si yo dejo una patata que yo haga frita fuera de la nevera, después de cocinar, ¿cuánto dura? Y en las bolsas duran un año. ¿Qué lleva? Fósforo. ¿Y qué hace el fósforo? Porque el fósforo es un muy buen conservante, destruye cloto. ¿Qué es cloto? La hormona antienvejecimiento. Yeah. Es un círculo que claro, ya sabemos. También propio del ritmo de vida, que ya no da tiempo a cocinar, que al final comemos, lo que tú dices, porquerías, comemos cualquier cosa en cualquier momento ultraprocesada, que sabemos que eso es veneno para el cuerpo. Veneno, si es que no hay más que irse detrás de los alimentos. ¿Cómo sabemos si algo es ultraprocesado? Bueno, pues en el etiquetado. Y buscando los E-guión. Hay muchos E-guión, eso es una trampa. Eso es una trampa que además no hay ningún organismo que quiera meter la mano ahí para eliminar y poner exactamente qué es ese E, qué es ese conservante. ¿Es glutamato monosódico? ¿Es ácido fosfórico? ¿Qué es? No, pues tú te tienes que ir, y eso está publicado, y hay tablas en las que tú dices E171, es un número al azar, corresponde a esto. Pues esos E's, la mayor parte tienen fósforo, sobre todo. La mayor parte de lo que consumimos tiene cantidades ingentes de azúcar. Y la mayor parte de lo que consumimos ultraprocesado tiene glutamato monosódico, que es el sabor umami, que se debería buscar cocinando. Lo que llaman el quinto sabor. Que se debe buscar cocinando, y los grandes cocineros lo consiguen con sus alimentos. Claro, eso lleva mucho tiempo hacerlo, pero añadiendo unas cucharaditas, que eso está muy regulado y no se puede hacer, pero añadiendo unas cucharaditas al límite de la legalidad, entonces le das sabor y sobre todo lo haces adictivo. Y ese es el gran problema de los alimentos ultraprocesados. Tremendo. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.